Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de padres e hijos pertenecientes a estacas del área de Orem, Utah. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que yo dirija esta sesión. Estos servicios están siendo transmitidos vía satélite a poseedores del sacerdocio en muchos lugares alrededor del mundo. La música para esta sesión está a cargo de un coro compuesto por padres e hijos pertenecientes a estacas del área Orem, Utah, bajo la dirección de Corinne Mendenhall, con Andrew Answorth y Clay Christiansen al órgano. El coro comenzará esta reunión cantando «Mirad a Sion hermosa». La primera oración será ofrecida por el elder Larry S. Kutcher de los 70. Nuestro amado Padre Celestial, humildemente inclinamos la cabeza ante ti. Cuán agradecidos estamos por los eventos históricos que han pasado este día. Expresamos nuestro amor y gratitud
por profetas, videntes y reveladores. Cuán agradecidos estamos por tener al presidente Monson, que nos guía y nos dirige hacia dónde ir. Padre Celestial, hemos sido bendecidos al poder sostener a 3 hombres maravillosos que han sido preparados para llenar estos puestos. Te pedimos que los bendigas y que bendigas particularmente a sus esposas y familias, que ellos también puedan ser fortalecidos. Nos congregamos hoy para poder aprovechar esta oportunidad de aprender de tus siervos. Rogamos que estés con nosotros y que el Espíritu toque a todos los hombres que nos hemos congregado para recibir la guía, y que entendamos que hemos sido llamados por ti para tener tu sacerdocio. Que todos vivamos vidas puras y dignas. Bendice a los padres de tales jóvenes, que podamos entender la necesidad y la importancia de nuestro papel como padres, dando el ejemplo al seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo. Expresamos nuestro amor. Oramos que tu Espíritu esté con nosotros y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora nos favorecerá con Tan solo con pensar en ti. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él lo seguirá el elder Randall K. Bennett de los 70.
El El Salvador percibía la firmeza o la debilidad de la fe de los que lo rodeaban. A alguien le dijo con aprobación, «Grande es tu fe». Con otros se lamentó diciendo, «Hombres de poca fe». Y a otros cuestionó preguntando, «¿Dónde está vuestra fe?». Sin embargo, Jesús honró a otros diciendo, «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Me pregunto, ¿qué pensará el Salvador de mi fe? Y esta noche les pregunto, ¿qué pensará el Salvador de la fe de ustedes? La fe en el Señor Jesucristo no es algo etéreo, que flota libremente en el aire. No llega a nosotros por casualidad, ni la conservamos por derecho natural. Es, como dicen las Escrituras, la certeza, la convicción de lo que no se ve. La fe emite una luz espiritual que se puede discernir. La fe en Jesucristo es una dádiva del cielo, que se recibe al elegir creer y al procurarla y aferrarnos a ella. La fe o aumenta o se debilita. Es un principio de poder que no solo es importante en esta vida, sino en nuestro progreso del otro lado del velo. Por la gracia de Cristo, un día seremos salvos por medio de la fe en su nombre. El futuro de su fe no lo determina la casualidad, sino sus elecciones. Hace un mes conocí a Haroldo Cavalcanti en Brasil. Él fue bautizado a los 21 años y fue el primer miembro de la iglesia de su familia. Tenía una fe intensa y de inmediato comenzó a prepararse para servir en una misión. Lamentablemente, a su madre le diagnosticaron cáncer. 3 meses después, apenas días antes de morir, le expresó a Haroldo su mayor preocupación. No tenía parientes que le ayudaran. Haroldo tendría que hacerse responsable de 2 hermanas y un hermano menor que él. A su madre agonizante le prometió solemnemente que lo haría. Durante el día trabajaba en un banco y por la noche asistía a la universidad. Siguió guardando sus convenios bautismales, pero sus esperanzas de servir en una misión se desvanecieron. Su misión sería cuidar de su familia. Meses después, al preparar un discurso para la reunión sacramental, Haroldo estudió las palabras que Samuel dijo al rey Saúl en tono reprobatorio. El obedecer, leyó él, es mejor que sacrificar. Haroldo sintió la impresión aparentemente imposible de que debía obedecer el llamado del profeta de servir en una misión. Sin dejarse desanimar por los obstáculos que tenía ante él, procedió con enorme fe. Haroldo guardó todos los cruzeiros que pudo. A los 23 años, recibió su llamamiento misional. Él dio instrucciones a su hermano de la cantidad mensual que debía retirar de su cuenta para la familia. Haroldo no contaba con suficiente dinero para cubrir todo el costo de la misión y mantener a sus hermanos, pero con fe entró en el CCM. Una semana después, recibió la primera de muchas bendiciones. El banco en el que trabajaba el elder Cavalcanti inesperadamente duplicó el dinero que iba a recibir al dejar de trabajar. Con ese y otros milagros, se proporcionó el ingreso necesario para cubrir su misión y mantener a su familia en su ausencia. 20 años después, el hermano Cavalcanti es ahora el presidente de la estaca Boa Viagem, Recife, Brasil. Al recordar aquellos años, él dijo, conforme trataba de llevar una vida recta, sentía el amor y la guía del Señor. Mi fe aumentó, permitiéndome superar muchos retos. La fe de Haroldo no fue una casualidad, sino una elección. Hay muchos hombres y mujeres cristianos que tienen una profunda fe en el Señor Jesucristo. Los honramos y respetamos. Sin embargo, hermanos, a nosotros se nos ha dado algo más, el sacerdocio de Dios, el poder de Dios que fue restaurado en la tierra por ángeles santos. Eso los hace diferentes. Ya no están en terreno neutral.
La fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. La forma en que vivimos aumenta o disminuye nuestra fe. La oración, la obediencia, la honradez, la pureza en pensamiento y en obras, y la falta de egoísmo aumentan la fe. Sin ellas, la fe disminuye. ¿Por qué le dijo el Salvador a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte? Porque hay un adversario que se deleita en destruir nuestra fe. Sean implacables en la protección de su fe. Analizar las preguntas sinceras es una parte importante de edificar la fe, y para ello usamos el intelecto y los sentimientos. El Señor dijo, hablaré a tu mente y a tu corazón. No todas las respuestas se reciben de inmediato, pero la mayoría de las preguntas se pueden resolver mediante el estudio sincero y al procurar las respuestas de Dios. Usar la mente sin el corazón no producirá respuestas espirituales. Nadie conoció las cosas de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. Para ayudarnos, Jesús nos prometió otro consolador, al que llamó el Espíritu de verdad. La fe nunca exige una respuesta para cada pregunta, sino que procura la seguridad y el valor para seguir adelante, a veces admitiendo que no sé todo, pero sé lo suficiente para seguir en el camino del discipulado. Al sumergirnos en la duda persistente, intensificada por las respuestas de escépticos e infieles, debilita la fe en Jesucristo y en la restauración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, los cuestionamientos respecto al profeta José Smith no son nuevos. Sus críticos los han lanzado desde que esta obra comenzó. A las personas de fe que, con el conocimiento del siglo XXI, se preguntan sinceramente en cuanto a sucesos o declaraciones del profeta José de hace casi 200 años, les doy un consejo de amigo. Por ahora, démosle un respiro al hermano José. En el futuro, ustedes tendrán 100 veces más información de la que se encuentra en todos los motores de búsqueda de Internet de hoy, y será escrupulosamente confiable, porque vendrá de nuestro sabio Padre Celestial. Consideren su vida entera. Habiendo nacido en la pobreza y con poca instrucción formal, José tradujo el Libro de Mormón en menos de 90 días. Miles de hombres y mujeres sinceros y devotos abrazaron la causa de la restauración. A los 38 años, José selló su testimonio con su sangre. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Créanlo y sigan adelante. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón nos ofrecen la bella convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tengo en la mano un ejemplar de la primera edición del Libro de Mormón en francés, que publicó John Taylor cuando comenzó la obra en Francia en 1852. El Libro de Mormón ya se ha traducido de forma parcial o total en 110 idiomas en todo el mundo y ofrece un testimonio espiritual y tangible de la veracidad de la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron el Libro de Mormón de principio a fin? Léanlo otra vez. Incrementará su fe. Otra dádiva de Dios que fortalece nuestra fe es la guía de la primera presidencia y del quórum de los 12. Hoy sostuvimos a 3 nuevos miembros de los 12 y les doy la bienvenida, Elder Rasband, Elder Stevenson y Elder Renland, a este sagrado quórum de los 12. Pablo dijo, Él llamó a apóstoles y a profetas a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. La guía de la primera presidencia y de los 12
protege nuestra fe. Aunque la chispa inicial de su fe sea pequeña, las decisiones justas aumentan la confianza en Dios y su fe se fortalece. Las dificultades de la vida mortal soplan en su contra y las fuerzas del mal acechan en la oscuridad, esperando extinguir su fe. Pero al continuar tomando buenas decisiones, confiar en Dios y seguir a su Hijo, el Señor envía un aumento de luz y conocimiento, y nuestra fe llega a ser firme e inquebrantable. El presidente Thomas S. Monson dijo: "No teman, el futuro es tan brillante como su fe". La fe de los jóvenes de esta iglesia es sorprendente. El 12 de junio de este año, recibí un correo electrónico en el que se me informaba que el obispo de un barrio en Utah, su esposa y 2 de sus hijos, habían muerto en un accidente de avión. El obispo Mark Openshaw había estado piloteando el avión al alejarse de un pequeño campo de aviación cuando de repente se apagó el motor y se estrelló. El obispo Openshaw, su esposa Amy y sus hijos Tanner y Ellie fallecieron en el accidente. Milagrosamente, su hijo Max, de 5 años, que fue lanzado del avión en su asiento, sobrevivió y solo se rompió unos huesos. Me enteré de que su hijo, el elder Porter Openshaw, estaba sirviendo en la misión Islas Marshall, Majuro, y que su hijo Zane, de 17 años, estaba en Alemania en un intercambio cultural de la escuela. Llamé al elder Openshaw a la isla Navidad. A pesar de estar desconsolado por la muerte repentina de sus padres, de su hermano y hermana, de inmediato se preocupó por sus 2 hermanos menores. Al final, fueron el elder Openshaw y su hermano Zane quienes decidieron que otras personas podrían ayudar en casa y que Porter debía permanecer en la misión. Sabían que eso era lo que sus padres habrían deseado. Cuando hablé con el elder Openshaw, percibí su tristeza, pero también el fuego de su fe. Tengo confianza, me dijo él, y sé sin ninguna duda que veré a mi familia nuevamente. En nuestras tribulaciones siempre hallamos fuerza en el Señor Jesucristo. La mano omnipotente de Dios se ha hecho evidente para ayudarnos a mí y a mis hermanos en esta difícil situación. En el funeral conocí por primera vez a Zane. Al contemplar los 4 ataúdes en la capilla, me maravillé al ver la fe de ese joven de 17 años cuando se dirigió a la congregación. Este día, dijo él, estamos reunidos con corazones humildes y el alma desolada para recordar la vida de mi mamá, mi papá, Tanner y Ellie. Juntos hemos conversado, llorado, recordado y sentido la mano de Dios. Al día siguiente de que me enterara del accidente, encontré una nota de mi mamá en mi maleta. En ella me escribió lo siguiente: Zane, recuerda quién eres y de dónde vienes. Oraremos por ti y te extrañaremos. Zane continuó: esas últimas palabras de mi madre no podrían haber sido más adecuadas. Sé que ella, junto con Tanner, Ellie y mi papá, oran por mis hermanos y por mí. Sé que oran para que recuerde quién soy, porque yo, al igual que ustedes, soy un hijo de Dios y Él me envió aquí. Testifico que no importa lo solos que nos sintamos, Dios no nos abandona. Mis queridos amigos, su fe no empezó al nacer ni cesará con la muerte. Tener fe es una elección. Fortalezcan su fe y vivan para merecer las palabras de aprobación del Salvador. Grande es tu fe. Al hacerlo, les prometo que, mediante la gracia de Jesucristo, su fe un día les permitirá estar con sus seres queridos, limpios y puros en la presencia de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mi corazón se entristeció con una reunión reciente con algunos maravillosos santos de los últimos días. Se preguntó, ¿quién quiere volver a vivir con Padre Celestial? Todos levantaron la mano. La siguiente pregunta fue, ¿quién tiene la confianza de que lo logrará? Tristemente, la mayoría bajó su mano. Cuando percibimos que hay una brecha entre quienes somos ahora y quienes queremos llegar a ser, muchos nos vemos tentados a perder la fe y la esperanza, ya que ninguna cosa impura puede morar con Dios. Para poder vivir con Él otra vez, tenemos que ser purificados del pecado y santificados. Si tuviéramos que hacerlo solos, ninguno de nosotros lo lograría. Pero no estamos solos. De hecho, nunca estamos solos. Tenemos la ayuda del cielo gracias a Jesucristo y su expiación. El Salvador dijo, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Cuando se ejercita la fe, ésta aumenta. Analicemos juntos 3 principios que nos ayudarán en nuestro viaje de regreso a nuestro Padre Celestial. Nuestro nieto más pequeño ejemplifica el primer principio. Después de aprender a gatear y ponerse de pie, estaba listo para tratar de caminar. Al principio, al intentarlo, se cayó, lloró y nos miró como si dijera, nunca voy a tratar de hacerlo otra vez. Cuando tropezaba, sus amorosos padres no sintieron que ya no había esperanza ni que nunca caminaría. En vez, estiraban sus brazos y lo llamaban. Y con la mirada fija en ellos, él volvía a intentar moverse hacia los brazos amorosos de ellos. Los padres amorosos siempre tienen los brazos extendidos para celebrar aún el más pequeño de los pasos hacia la dirección correcta. Saben que nuestra disposición a tratar una y otra vez nos conducirá al progreso y al éxito. El Salvador enseñó que para heredar el reino de Dios, debemos volvernos como los niños pequeñitos. Así que, hablando sobre lo espiritual, el primer principio es que debemos hacer lo que hicimos cuando éramos pequeñitos. Con la humildad de un niño y con la disposición de centrarnos en nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador, tomamos pasos hacia ellos sin darnos por vencidos, aunque nos caigamos. Nuestro amoroso Padre Celestial se regocija con cada paso en rectitud. Y si caemos, se regocija con cada esfuerzo que hacemos para ponernos de pie y volver a intentar. El segundo principio lo ilustran 2 santos fieles, cada uno de ellos teniendo el profundo deseo de encontrar un compañero eterno. Ambos tomaron pasos llenos de fe. Yuri, un santo de los últimos días ruso, hizo sacrificios para hacer un largo viaje al templo. En el tren notó una hermosa mujer con un rostro brillante y sintió que debía compartir el Evangelio con ella. Comenzó él a leer el libro de Mormón con la esperanza de que ella quizás lo notara. Yuri no se dio cuenta de que María era también santo de los últimos días, sin saber que él también era miembro y siguiendo el impulso de compartir el Evangelio con él. María también comenzó a leer el libro de Mormón, esperando que él preguntara algo. Cuando los dos alzaron la vista al mismo tiempo, Yuri y María estaban sorprendidos de ver que ambos tenían el libro de Mormón en las manos. Y sí, después de enamorarse, se sellaron en el templo. Hoy en día, Yuri y María Ketchup, como compañeros eternos, contribuyen de manera significativa en la iglesia en Rusia. El énfasis aquí no es solo en la disposición de la pareja de actuar con fe, también es acerca del segundo principio. El Señor hace más que el igualar nuestro deseo de actuar con fe. Nuestra disposición de actuar con fe no solo se iguala, sino que sobrepasa mediante sus bendiciones prometidas. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador están deseosos de bendecirnos. Después de todo,
Ellos solo piden la 10ª parte de aquello con lo que nos bendicen y luego prometen que las ventanas de los cielos se abrirán. Siempre que de buena voluntad actuemos con fe en Jesucristo y tomamos otro paso, especialmente un paso que no es cómodo y que requiere que cambiemos y nos arrepintamos, somos bendecidos con fortaleza. Testifico que el Señor nos guiará a lo largo de nuestro siguiente paso. Él hará más que igualar nuestros esfuerzos con su poder si estamos dispuestos a seguir tratando, arrepintiéndonos y seguir adelante con fe en nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Se prometen dones espirituales no solo a aquellos a quienes aman a Dios y cumplen con sus mandamientos, sino también, afortunadamente, a aquellos que procuran hacerlo. Se da fortaleza a aquellos que siguen tratando. 2 indicadores semanales y esenciales que marcan nuestra trayectoria hacia nuestro Padre Celestial son el convenio perpetuo de la ordenanza de la Santa Cena y nuestra observancia al día de reposo. El presidente Russell M. Nelson enseñó la pasada conferencia general que el día de reposo es el regalo del Señor a nosotros. Nuestra dedicada observancia del día de reposo es nuestra señal al Señor que lo amamos. Cada día de reposo somos testigos de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros su nombre, a recordarlo siempre y a guardar sus mandamientos. A cambio de nuestro corazón arrepentido y compromiso, el Señor renueva la prometida remisión del pecado y nos permite que podamos tener su Espíritu con nosotros. La influencia del Santo Espíritu nos mejora, fortalece, enseña y guía. Sí, al recordarlo, volvemos nuestro corazón al Salvador por medio de estos 2 importantes indicadores. Nuestros esfuerzos son nuevamente más que compensados por sus bendiciones prometidas. Se nos promete que con una dedicada observancia al día de reposo, la plenitud de la tierra será nuestra. La senda de regreso a nuestro Padre Celestial conduce a la casa del Señor, donde somos bendecidos para recibir ordenanzas salvadoras para nosotros mismos y para nuestros seres queridos que ya han partido. El presidente Boyd K. Packer enseñó que las ordenanzas y los convenios se convierten en nuestras credenciales para ser admitidos en la presencia de Dios. Ruego que siempre seamos dignos de nuestra recomendación del templo y que la usemos para servir con regularidad. El tercer principio es, debemos contrarrestar la tendencia del hombre natural a procrastinar o darse por vencido. A medida que progresamos a lo largo del sendero del convenio, cometemos errores, algunos más de una vez. Algunos de nosotros luchamos con comportamientos o adicciones que sentimos que no podemos superar. Pero la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo es un principio de acción y de poder. Si estamos dispuestos a actuar, se nos dará la fuerza para arrepentirnos y para cambiar. Fracasamos solo si no tomamos otro paso fiel hacia adelante. No fracasaremos si estamos anclados fielmente al Salvador del mundo, aquel que nunca nos ha fallado ni nunca nos fallará. Les prometo que cada paso lleno de fe recibirá ayuda del cielo. La guía viene cuando oramos a nuestro Padre Celestial y escuchamos al Santo Espíritu. Recibimos fortaleza gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. La sanación y el perdón llegan mediante la gracia de Dios. Obtenemos sabiduría y paciencia al confiar con el tiempo al Señor, y también recibimos protección al seguir al profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Ustedes fueron creados para que tengan gozo. Gozo que sentirán cuando regresen dignamente a su Padre Celestial y al Salvador y reciban un cálido abrazo de ellos. Testifico de estas verdades absolutas. El Padre Celestial de ustedes y su Hijo Jesucristo viven, los conocen y los aman. Y los invitan con amor a tomar el siguiente paso. No esperen, tómenlo ahora. En el nombre de Jesucristo.
Amén. A la señal del director, la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar Loor al Señor, el Todopoderoso. Después del himno, escucharemos al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Luego, yo tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras, el coro cantará, Yo sé, Señor, yo te seguiré. How beautiful to sing together. Qué hermoso es cantar juntos y alabar al Señor. Hace 2600 años, Babilonia era la nación más poderosa del mundo. Un antiguo historiador describió que las paredes de Babilonia que rodeaban la ciudad tenían más de 90 metros de altura y 25 metros de espesor. Escribió, en esplendor no hay ciudad que se le asemeje.
En su época, Babilonia era el centro mundial de aprendizaje, de leyes, de filosofía. Su poderío militar era sin igual. Destrozó el poder de Egipto, invadió, arrasó y saqueó la capital asiria de Nínive. Fácilmente conquistó Jerusalén y se llevó a los mejores y más inteligentes niños de Israel a Babilonia para que sirvieran al rey Nabucodonosor. Uno de esos cautivos era un joven llamado Daniel. Muchos eruditos creen que en aquella época Daniel tenía entre 12 y 17 años. Piensen en ello, mis queridos jóvenes, poseedores del sacerdocio arónico. Es muy posible que Daniel tuviese la edad de ustedes cuando fue llevado a la corte del rey para ser instruido en el idioma, las leyes, la religión y la ciencia de la mundana Babilonia. ¿Se imaginan lo que habrá sentido al ser obligado a dejar el hogar, marchar 800 kilómetros a una ciudad extraña y que se les adoctrinara en la religión de sus enemigos? A Daniel se le había criado como seguidor de Jehová. Él creía y adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Había estudiado las palabras de los profetas y estaba al tanto de la interacción de Dios con los hombres. Pero ahora, a muy temprana edad, se encontraba en Babilonia como prisionero y estudiante. La presión en él de abandonar sus antiguas creencias y adoptar las de Babilonia debió haber sido enorme, pero se mantuvo fiel a su fe. En otras palabras, estuvo fiel en obras y palabras. Muchos de ustedes saben lo que se siente defender una verdad que no es popular. En la jerga actual de Internet, se dice que nos queman aquellos que no concuerdan con nosotros. Pero Daniel no solo estaba arriesgándose al ridículo público. En Babilonia, aquellos que desafiaban a las autoridades religiosas sabían lo que significaba, en sentido figurado y literal, lo que es que los quemaran. Solo pregunten a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si fue fácil para Daniel ser un creyente en tales circunstancias. Algunas personas son bendecidas con un corazón creyente. Para ellas la fe parece venir como una dádiva del cielo, pero me imagino que Daniel era como muchos de nosotros que tenemos que luchar por nuestro testimonio. Estoy seguro de que Daniel pasó muchas horas de rodillas orando, depositando sus inquietudes y temores sobre el altar de la fe y esperando a que el Señor le diera entendimiento y sabiduría. Y el Señor bendijo a Daniel. A pesar de que desafiaron y ridiculizaron su fe, él permaneció fiel a lo que, por experiencia propia, sabía que era lo correcto. Daniel creyó. Daniel no dudó. Entonces, una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó. Reunió a un grupo de sabios y consejeros y exigió que le describieran el sueño que había tenido y que también le revelaran el significado del mismo. Por supuesto, no pudieron hacerlo. Nadie puede hacer lo que pides, le dijeron. Sin embargo, eso solo enfureció más a Nabucodonosor, quien mandó que descuartizaran a todos los sabios, magos, astrólogos y consejeros, incluso a Daniel y a los otros jóvenes estudiantes de Israel. Aquellos que estén familiarizados con el libro de Daniel saben lo que ocurrió después. Daniel le pidió a Nabucodonosor un poco de tiempo extra
Y él y sus fieles compañeros fueron a la fuente de su fe y fortaleza moral. Oraron a Dios y suplicaron ayuda divina en ese momento tan crucial. Y entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión. Daniel, el joven de una nación conquistada, quien había sido maltratado y perseguido por creer en una religión extraña, fue ante el rey y le reveló el sueño y su interpretación. A partir de ese día, como resultado directo de su fidelidad a Dios, Daniel llegó a ser un fiel consejero del rey, reconocido por su sabiduría en toda Babilonia. El muchacho que creyó y vivió su fe se había convertido en un hombre de Dios, un profeta, un príncipe de rectitud. A todos nosotros, quienes poseemos el sacerdocio de Dios, pregunto, ¿somos como Daniel? ¿Permanecemos leales a Dios? ¿Ponemos en práctica lo que predicamos? ¿O solo somos cristianos de domingo? ¿Reflejan nuestras acciones diarias lo que profesamos creer? ¿Ayudamos a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos? ¿Decidimos solo las cosas correctas o con entusiasmo hacemos las cosas correctas? Hermanos, se nos ha dado mucho. Se nos ha enseñado las verdades divinas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Se nos ha confiado la autoridad del sacerdocio para ayudar a nuestro prójimo y para edificar el reino de Dios en la tierra. Vivimos en una época de un gran derramamiento de poder espiritual. Tenemos la plenitud de la verdad. Tenemos las llaves del sacerdocio para sellar en la tierra y en los cielos. Las sagradas escrituras y enseñanzas de los profetas y apóstoles están al alcance como nunca antes. Mis queridos amigos, no tomemos esas cosas a la ligera. Con esas bendiciones y privilegios vienen grandes responsabilidades y obligaciones. Pongámonos a la altura de ellas. La antigua ciudad de Babilonia está en ruinas. Su esplendor ha dejado de existir, pero su suciedad y maldad siguen adelante. Ahora es nuestra responsabilidad vivir como creyentes en un mundo de incredulidad. Nuestro desafío es diariamente practicar los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo y vivir fieles a los mandamientos de Dios. Tendremos que permanecer tranquilos bajo la presión de los compañeros, pero no impresionarnos con las tendencias populares ni falsos profetas de cualquier área que vengan. Por favor, resistan las tentaciones y el ridículo de los impíos. Resistan las tentaciones del maligno y superen su propia pereza. Piensen en ello. ¿Cuánto más fácil habría sido que Daniel simplemente siguiera las costumbres de Babilonia? Podría haber dejado de lado el restrictivo código de conducta que Dios había dado a los hijos de Israel. Podría haberse deleitado en las comidas suculentas que le brindó el rey y haber cedido a los placeres mundanos del hombre natural. Habría evitado el ridículo. Habría sido popular. Se habría llevado bien con la gente. Su sendero tal vez habría sido mucho menos complicado. Y naturalmente hasta que el rey exigiera la interpretación de su sueño. Entonces Daniel habría descubierto que él, al igual que el resto de los sabios de Babilonia,
había perdido su conexión con la verdadera fuente de luz y sabiduría. Daniel pasó su prueba. La nuestra aún continúa. Satanás, nuestro adversario, desea que fracasemos. Él disemina mentiras como parte de su esfuerzo para destruir nuestra creencia. Astutamente sugiere que el que duda, el escéptico y el cínico son sofisticados e inteligentes, mientras que aquellos que tienen fe en Dios y en sus milagros son ingenuos, ciegos o que les han lavado el cerebro. Él propondrá que es socialmente aceptable dudar de los dones espirituales y de las enseñanzas de profetas verdaderos. Desearía que pudiese ayudar a todos a comprender este hecho sencillo. Creemos en Dios a causa de las cosas que sabemos, con nuestro corazón y nuestra mente, no por las cosas que no sabemos. A veces nuestras experiencias espirituales son demasiado sagradas para ponerlas en términos del mundo, pero eso no significa que no sean reales. Nuestro Padre Celestial ha preparado un banquete espiritual para sus hijos, en el que ofrece toda clase de inimaginable comida exquisita. Sin embargo, en vez de disfrutar esos dones espirituales, los cínicos se conforman con observar desde lejos y siguen aceptando actitudes de incredulidad, duda y falta de respeto. ¿Por qué andaría alguien por la vida conformándose con la luz de la vela de su propio entendimiento si al acudir a nuestro Padre Celestial podría sentir el sol brillante del conocimiento espiritual que le expandiría la mente con sabiduría y llenaría su alma de gozo? Cuando ustedes y yo les hablamos a las personas sobre la fe y la creencia, no oímos con frecuencia, quisiera poder creer como ustedes. Esto conlleva otra decepción de Satanás, de que la creencia está al alcance de algunas personas, pero no de otras. No hay algo mágico con respecto a la creencia. Pero desear creer es necesariamente el primer paso. Dios no hace acepción de personas. Él es el Padre de ustedes. Él desea hablarles. Sin embargo, requiere una pequeña curiosidad científica, un experimento con la palabra de Dios y ejercitar una partícula de fe. También requiere un poco de humildad y requiere un corazón y una mente receptivos. Requiere buscar en el pleno sentido de la palabra. Y quizás lo que es más difícil, requiere ser paciente y esperar al Señor. Si no ponemos ningún esfuerzo para creer, somos semejantes al hombre que desconecta la lámpara y después culpa a dicha lámpara por no dar luz. Hace poco me sorprendió y entristeció oír de un poseedor del sacerdocio arónico que parecía enorgullecerse del hecho de que se había distanciado de Dios. Él dijo: si Dios se revela a mí, entonces creeré. Hasta entonces, encontraré la verdad confiando en mi propio entendimiento e intelecto para alumbrar el camino delante de mí. No conozco el corazón de ese joven, pero no pude evitar sentirme muy mal por él. Cuán fácilmente rechazó los dones que el Señor le brindaba. Ese joven había desconectado la lámpara y después pareció satisfecho ante su astuta observación de que no había luz.
Lamentablemente, esa parece ser una actitud muy popular hoy en día. Si ponemos en Dios la responsabilidad de probarnos la veracidad de las cosas, pensamos que podemos justificarnos de tomar en serio los mandamientos de Dios y de tomar responsabilidad por nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, permítanme dejar en claro que no hay nada noble ni impresionante al ser cínicos. El escepticismo es fácil. Cualquiera puede tenerlo. La vida fiel es lo que requiere fortaleza moral, dedicación y valor. Los que se aferran a la fe son mucho más impresionantes que aquellos que ceden a la duda cuando surgen preguntas o dudas misteriosas. Sin embargo, no debería sorprendernos que la sociedad no valore la fe. El mundo tiene una larga historia de rechazar lo que no comprende. Y en particular, tiene dificultades para entender lo que no puede ver. Pero solo porque no podemos ver algo con nuestros ojos físicos no significa que no exista. De hecho, hay más cosas en el cielo y la tierra que las que imaginan nuestros libros de texto, diarios científicos y filosofías mundanas. El universo está lleno de maravillas profundas y asombrosas, cosas que solo se pueden comprender a través de los ojos espirituales. Cuando elegimos creer, ejercitar la fe para el arrepentimiento y seguir a nuestro Salvador Jesucristo, abrimos nuestros ojos espirituales a las maravillas que casi ni podemos imaginar. Por consiguiente, nuestra creencia y nuestra fe aumentarán y podremos ver aún más. Hermanos, testifico que aún en los momentos más difíciles, el Salvador les dirá a ustedes lo que le dijo a un ansioso padre en una calle llena de gente en Galilea. No temas, cree solamente. Podemos elegir creer, ya que en la creencia descubrimos la aurora de la luz. Descubriremos la verdad, encontraremos paz. A causa de nuestra creencia nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed. Los dones de la gracia de Dios nos permitirán ser fieles a nuestra fe y llenarán nuestra alma como una fuente de agua que brote para vida eterna. Experimentaremos un gozo verdadero y perdurable. Por tanto, mis queridos amigos, mis amados hermanos, en el sacerdocio de Dios, cualquier edad que tengan el valor para creer. No teman, crean solamente. Permanezcan con Daniel. Ruego que cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, encontremos renovada fortaleza, valor y un deseo de creer. En el nombre sagrado de nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. My beloved brethren, Amados hermanos, estamos agradecidos de que el Señor haya llamado al elder Ronald Rasband, Gary Stevenson y al elder Dan Rendland como apóstoles del Señor Jesucristo. Nuestros corazones, oraciones y fe los sostienen. Sabemos de su gran capacidad. También necesitarán, como todos nosotros, la confirmación en su llamamiento de que el Señor está con ellos en su obra. Un nuevo diácono necesita esa confianza, al igual que el más experimentado sumo sacerdote que recibe una nueva responsabilidad. Esa confianza aumenta cuando nos damos cuenta que Él nos ha llamado por medio de sus siervos. El ánimo que les doy es para ayudarles a saber
que cuando hacemos nuestra parte, el Señor agrega su poder a nuestro esfuerzo. Cualquier llamamiento que recibimos en el reino del Señor requiere más que nuestro buen criterio y poderes personales. Cada llamamiento requiere la ayuda del Señor, y la ayuda vendrá. Aún el nuevo diácono aprenderá esa verdad y seguirá aprendiendo a través de los años. Para uno de mis nietos, esta es su primera reunión general del sacerdocio. Fue ordenado diácono hace 6 días atrás. Tal vez el primer deber del sacerdocio que cumpla sea repartir la Santa Cena el próximo domingo. Mi oración es que él entienda ese hecho por lo que realmente es. Tal vez él piense que su labor en la obra sea pasar la bandeja de los sacramentos a las personas en la reunión sacramental. Pero el propósito del Señor no es simplemente que ellos participen del pan y del agua, sino que cumplan con un convenio que los llevará por el sendero hacia la vida eterna. Para que eso ocurra, el Señor dará a cada persona a la que el diácono ofrezca la bandeja una experiencia espiritual. He visto que eso sucedió en un centro de asistencia para ancianos, cuando un diácono se agachó para pasar la bandeja a una señora de pelo blanco. Ella miró el pan como si fuese algo de gran valor. Nunca he olvidado su sonrisa cuando lo tomó. Después levantó su mano para darle al diácono una palmada en la cabeza y decirle en voz alta, «Muchas gracias». Ese diácono simplemente estaba llevando a cabo su deber del sacerdocio. Sin embargo, el Señor multiplicó su acto. Fue evidente que aquella señora recordó al Salvador al expresar sincera gratitud por el servicio del joven diácono. Ella recibió la confirmación cuando él le dio el sacramento de que tendría el Espíritu consigo. Ella no estuvo sola ese día en el centro de asistencia, ni tampoco lo estuvo el diácono en el servicio que prestó. Al ir a enseñar a una familia, un joven maestro del sacerdocio arónico tal vez no perciba que es socio del Señor en su obra. Recuerdo el sencillo testimonio de un joven compañero de orientación familiar que iba a nuestra casa. El Espíritu confirmó sus palabras. Tal vez él no recuerde ese día, pero yo sí. El Señor volverá a magnificar los esfuerzos de un hombre joven cuando sea llamado a convertirse en presbítero. El primer bautismo que efectúe tal vez sea el de un pequeño a quien no conozca. Quizás se preocupe si dirá las palabras debidas y si efectuará la ordenanza correctamente, pero el Señor magnificará su ofrenda, pues Él es uno de los siervos del Señor. La persona a la que bautice ha elegido andar por el sendero hacia la vida eterna. El Señor siempre hará la mayor parte. Lo hizo por mí una vez, con el testimonio de un niño al que bauticé, quien con lágrimas que rodaban por su rostro se acercó y me susurró al oído, «Estoy limpio, estoy limpio». A medida que van de un servicio del sacerdocio a otro, verán que el Señor está en esta su obra con ustedes. Eso lo aprendí cuando conocí a un presidente de un quórum de élderes en una conferencia de estaca hace años. Durante esa conferencia se presentaron más de 40 nombres de hermanos que iban a recibir el sacerdocio de Melquisedec. El presidente de estaca se acercó y me susurró. Todos ellos eran futuros élderes menos activos. Asombrado, le pregunté al presidente qué programa usó para rescatar a esos hombres. Señaló a un joven que estaba en la parte de atrás de la capilla y dijo, «Allí está. La mayoría de esos hombres han regresado a causa de ese presidente del quórum de élderes». Estaba en la fila de atrás vestido de manera informal, con las piernas estiradas y los pies con unas botas muy maltratadas cruzadas enfrente de él.
Le pedí al presidente de estaca que me presentara al joven después de la reunión, y cuando nos presentaron, le dije que estaba sorprendido por lo que había hecho y le pregunté cómo lo había logrado. Se encogió de hombros. Obviamente, no pensaba que mereciera el mérito. Entonces dijo suavemente: conozco a todos los inactivos de este pueblo. La mayoría tienen camionetas, y yo también tengo una. Yo lavo mi camioneta donde ellos lavan las suyas, y con el tiempo nos hacemos amigos. Entonces, espero hasta que algo malo pase en la vida de ellos. Siempre sucede así, y hablan conmigo de ello, y yo los escucho y no los critico. Luego, cuando dicen, hay algo mal en mi vida y tiene que haber algo mejor que esto, entonces yo les digo lo que les hace falta y dónde lo pueden hallar. A veces me creen, y cuando lo hacen, los llevo conmigo. ¿Pueden ver por qué era modesto? Es porque sabía que él había hecho una pequeña parte y que el Señor haría el resto. Fue el Señor quien les había tocado el corazón a esos hombres en sus dificultades. Fue el Señor quien les había dado el sentimiento de que debía haber algo mejor y una esperanza de que podían hallarlo. El joven, que al igual que ustedes y yo, era un siervo del Señor, sencillamente creía que si él hacía su pequeña parte, el Señor ayudaría a esos hombres a lo largo del sendero a casa y a la felicidad que solo él podía brindarles. Ese hombre también sabía que el Señor lo había llamado como presidente del quórum de élderes porque él haría su parte. Al prestar servicio, habrá ocasiones en que no tendrán un éxito extraordinario ni tan evidente como el de este joven presidente. Ese es el momento en el que necesitarán confiar que el Señor los llamó por medio de sus siervos autorizados, sabiendo que harían su parte en la obra. El tener fe en el llamamiento de los siervos del Señor fue crucial en el servicio misional de mi bisabuelo Henry Eyring. Él fue bautizado el 11 de marzo de 1855. Recuerden esas fechas para el examen final. Marzo 11 en San Luis, Missouri. Poco después, Erastus Snow lo ordenó al oficio de presbítero. Muy poco tiempo después, Orson Spencer lo llamó a servir en una misión en la nación Cherokee el 6 de octubre. El 11 de octubre fue ordenado elder. El 24 del mismo año salió a caballo para la misión Cherokee. Tenía 20 años y solo 7 meses de converso. Si algún poseedor del sacerdocio tenía razón para sentir que no estaba calificado ni preparado, era Henry Eyring. La única razón por la que podría haber tenido el valor de ir fue porque él sabía en su corazón que Dios lo había llamado por medio de sus siervos autorizados. Eso fue la fuente de su valor. Esa debe ser la fuente de nuestro valor para perseverar, sean cuales sean nuestros llamamientos en el sacerdocio. Después de que el elder Eyring había prestado servicio durante 3 años difíciles y tras la muerte del presidente de misión, fue nombrado y sostenido como presidente de misión en una reunión que se llevó a cabo el 6 de octubre de 1858. Estaba sorprendido y tan asombrado como lo estaría un nuevo diácono. Y él escribió: fue algo muy inesperado para mí ser llamado a esta responsabilidad. Pero como era la voluntad de las autoridades, acepté de buena gana, sintiendo al mismo tiempo mi gran debilidad y falta de experiencia. El ahora presidente Eyring viajó a las naciones Cherokee, Creek y Choctaw en 1859. Mediante sus esfuerzos, el Señor añadió, según registró Henry, un buen número de miembros de la iglesia. Organizó 2 ramas, pero observó que muy pocos estaban con vida en la causa.
Un año después, Henry enfrentó la dura realidad de que los líderes políticos de la gente a la que estaba sirviendo no permitían a los misioneros santos de los últimos días hacer la obra misional. Al reflexionar en lo que debía hacer, recordó la instrucción de su expresidente de misión, quien le había dicho que debía prolongar su misión hasta 1859. En octubre de ese año, Henry le escribió una carta al presidente Brigham Young para que lo orientara, pero no recibió respuesta a sus preguntas. Henry registró: al no oír nada de la presidencia de la Iglesia, acudí al Señor en oración para pedirle que me revelara su voluntad en cuanto a si debía quedarme más tiempo o irme a Sion. Y continuó: en respuesta a mi oración tuve el siguiente sueño. Soñé que había llegado a Salt Lake City e inmediatamente fui a la oficina del presidente Brigham Young, donde lo encontré, y le dije: Presidente Young, he dejado mi misión y he venido por mi propia cuenta, pero si hay algo malo en esto, estoy dispuesto a regresar y seguir mi misión. En el sueño, el profeta respondió: ha estado allí tiempo suficiente, está bien. Henry escribió en su diario: ya que había tenido antes sueños que literalmente se cumplieron, tuve la fe de creer que así era como debía ser, por lo que de inmediato comencé a prepararme para partir. Llegó a Salt Lake City el 29 de agosto de 1860, habiendo caminado casi todo el camino. Al día siguiente se dirigió a la oficina del presidente Brigham Young. Henry describió la experiencia en estas palabras: fui a visitar al presidente Young, quien me recibió cordialmente, y le dije: Presidente Young, he venido sin que me mandara llamar. Si he hecho mal, estoy dispuesto a regresar y seguir mi misión. A lo que el presidente Young respondió: está bien, lo hemos estado buscando. Henry describió su gozo diciendo: así mi sueño literalmente se cumplió. Su gozo provino de la confirmación de que el Señor había estado obrando en bien de él y que lo estaba protegiendo. Aprendió algo que todos nosotros sabemos, que a los siervos del Señor se los inspira para que conozcan la voluntad del Señor. Y a Henry Eyring se le confirmó lo que yo también sé, que el profeta como presidente del sacerdocio es inspirado por Dios para velar por los siervos del Señor y cuidar de ellos. Sea cual sea su llamamiento en el sacerdocio, quizás a veces hayan sentido que el Padre Celestial no los tenía en cuenta. Ustedes pueden orar para conocer su voluntad, y si tienen el deseo sincero de hacer lo que Él les pida y lo hacen, recibirán la respuesta. El Padre Celestial les permitirá sentir que Él los conoce, que Él aprecia su servicio y que están llegando a ser dignos del recibimiento que tanto desean tener del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ruego que todo poseedor del sacerdocio se esfuerce con fe para rescatar a toda alma por quien es responsable. Dios añadirá su poder a los esfuerzos de sus siervos. Se conmoverán los corazones de las personas para tomar las decisiones que los llevarán por el sendero del Evangelio hacia la felicidad y los alejará del pesar. Ruego también que en su llamamiento todo poseedor del sacerdocio sienta el cuidado amoroso y protector del Padre Celestial, del Salvador y del Profeta de Dios. Les doy mi testimonio especial de que estamos en el servicio del Señor Jesucristo resucitado. Testifico que Él nos ha llamado a ustedes y a mí a su servicio, conociendo nuestras aptitudes, y la ayuda que necesitemos vendrá.
Él bendecirá nuestros esfuerzos más allá de nuestras expectativas al entregarnos totalmente a su servicio. Testifico que el profeta de Dios, quien es el presidente de todo el sacerdocio sobre la tierra, es inspirado por Dios. Estoy agradecido por los ejemplos de los fieles poseedores del sacerdocio en todo el mundo. El Padre Celestial y el Salvador están agradecidos de que ustedes hacen su parte que les corresponde. Ellos los conocen y los aman. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.
Brethren, we are grateful for Hermanos, your estamos agradecidos por su asistencia esta noche. También agradecemos al coro de padres e hijos, al hermano Mendenhall y al hermano Answorth y a Christiansen, la música inspiradora que nos han brindado, y reconocemos a todos los que hayan ayudado en la preparación de estos servicios en toda forma. El último orador para esta sesión será el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando «Llevaremos su verdad al mundo». La última oración la ofrecerá el hermano Stephen W. Owen, presidente general de los hombres jóvenes. My beloved brethren, Mis amados hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hemos sido inspirados esta tarde con las palabras que hemos escuchado y ruego que yo también sea guiado en lo que diga. El mensaje que tengo para ustedes esta noche es directo, es este: guarden los mandamientos. Los mandamientos de Dios no son dados para que nos frustren o para que se conviertan en obstáculos a nuestra felicidad, sino todo lo contrario. Aquel que nos creó y que nos ama a la perfección sabe cómo debemos vivir la vida a fin de obtener la mayor felicidad posible. Nos ha brindado pautas que, si las seguimos, nos guiarán por esta trayectoria terrenal que a menudo es peligrosa. Recordamos la letra del conocido himno: siempre obedece los mandamientos, tendrás gran consuelo y sentirás paz. Nuestro Padre Celestial nos ama lo suficiente como para decir: no mentirás, no hurtarás, no cometerás adulterio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Conocemos los mandamientos. Él comprende que cuando guardamos los mandamientos, nuestra vida será más feliz, más plena y menos complicada. Nuestros desafíos y problemas serán más fáciles de sobrellevar y recibiremos sus bendiciones prometidas. Sin embargo, aun cuando nos da leyes y mandamientos, también permite que elijamos si los aceptaremos o rechazaremos. Las decisiones que tomemos en cuanto a ello determinarán nuestro destino. Confío en que la meta suprema de cada uno de nosotros es la vida eterna en la presencia de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Es, por tanto, imprescindible que tomemos decisiones a lo largo de la vida que nos lleven a esa meta. Nosotros, no obstante, sabemos que el adversario está resuelto a que fracasemos. Él y sus huestes son implacables en su esfuerzo por impedir nuestros deseos justos. Representan una grave y constante amenaza para nuestra salvación eterna, a menos que nosotros también estemos resueltos en nuestra determinación y esfuerzo por lograr nuestra meta. El apóstol Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque no hay época de la vida en que estemos exentos de la tentación, ustedes, jovencitos, están en la edad en que podrían ser particularmente vulnerables. Los años de la adolescencia a menudo son años de inseguridad, de sentir que no son lo suficientemente buenos, de tratar de ser populares y querer ser parte del grupo. Quizás sean tentados a rebajar sus normas y a seguir a la multitud a fin de ser aceptados por aquellos que ustedes desean que sean sus amigos. Les pido que sean fuertes y que estén alertas a cualquier cosa
que pudiera robarle las bendiciones de la eternidad. Las decisiones que tomen aquí y ahora son siempre importantes. En 1 Corintios leemos, tantas clases de voces hay en el mundo. Estamos rodeados de voces persuasivas, voces cautivadoras, voces denigrantes, voces sofisticadas y voces que confunden. Podría agregar que esas voces son fuertes. Los exhorto a que bajen el volumen y más bien se dejen influenciar por la voz apacible y delicada que los guiará a un lugar seguro. Recuerden que alguien que tenía autoridad colocó las manos sobre su cabeza después de que fueron bautizados y los confirmó miembros de la iglesia y dijo, recibe el Espíritu Santo. Abran sus corazones, abran el alma misma al sonido de esa voz especial que testifica de la verdad. Tal como el profeta Isaías prometió, tus oídos oirán palabra diciendo, este es el camino, andad por él. Ruego que siempre estemos a tono, que podamos escuchar esa voz consoladora que nos guía y que nos mantendrá a salvo. El hacer caso omiso a los mandamientos ha abierto el camino para lo que considero que son las plagas de nuestra época. Incluyen la plaga de la permisividad, la plaga de la pornografía, la plaga de las drogas, la plaga de la inmoralidad y la plaga del aborto, para nombrar solo algunas. En las Escrituras leemos que el adversario es el fundamento de todas estas cosas. Sabemos que Él es el padre de todas las mentiras para engañar y cegar a los hombres. Les suplico que eviten cualquier cosa que los prive de su felicidad en esta vida y en la vida eterna del mundo venidero. Con sus engaños y mentiras, el adversario los guiará por una pendiente que los llevará a ser destruidos si se lo permiten. Probablemente estarán en esa pendiente antes de siquiera darse cuenta que no hay manera de detenerse. Ustedes han escuchado los mensajes del adversario. Con astucia llama. Esta sola vez no importa. Todos están haciéndolo. No seas anticuado. Los tiempos han cambiado. No le hará daño a nadie. Tu vida es tuya para que la vivas. El adversario nos conoce y sabe cuáles son las tentaciones que será difícil que ignoremos. Cuán indispensable es que ejerzamos una vigilancia constante a fin de evitar ceder a tales mentiras y tentaciones. Se requerirá gran valor al permanecer fieles y leales en medio de las presiones y las influencias insidiosas cada vez mayores que nos rodean y que distorsionan la verdad. Destruyen lo bueno y lo decente y procuran sustituir las filosofías del mundo creadas por el hombre. Si los mandamientos hubieran sido escritos por el hombre, entonces el cambiarlos por preferencia o legislación o por cualquier otro medio sería la prerrogativa del hombre. Sin embargo, los mandamientos fueron dados por Dios. Al hacer uso del albedrío, podemos dejarlos de lado. Sin embargo, no podemos cambiarlos, así como no podemos cambiar las consecuencias que resultan de desobedecerlos y quebrantarlos. Ruego que nos demos cuenta que la mayor felicidad en la vida vendrá como resultado de seguir los mandamientos de Dios y obedecer sus leyes. Me encantan las palabras que se encuentran en Isaías capítulo 32, versículo 17. Y el efecto de la rectitud será paz,
Y el resultado de la rectitud, reposo y seguridad para siempre. Tal paz y tal seguridad solo pueden ser producto de la rectitud. No podemos permitirnos ser flexibles en lo más mínimo cuando se trata del pecado. No podemos permitirnos creer que podemos participar solo un poco en desobedecer los mandamientos de Dios, ya que el pecado puede hacernos con una mano de hierro de la que es terriblemente doloroso liberarse. Las adicciones que pueden resultar de las drogas, el alcohol, la pornografía y la inmoralidad son reales y casi imposibles de vencer sin una gran lucha y mucha ayuda. Si alguno de ustedes ha tropezado en su jornada, les aseguro que hay una manera de regresar. El proceso se llama arrepentimiento. Aun cuando el camino sea difícil, su salvación eterna depende de ello. ¿Qué podría ser más digno de sus esfuerzos? Les suplico que decidan ahora mismo tomar los pasos necesarios para arrepentirse completamente. Cuanto más pronto lo hagan, más pronto podrán sentir la paz y el reposo y la seguridad de los que habla Isaías. Hace poco escuché el testimonio de una mujer que, junto con su esposo, se había apartado del camino de seguridad. Habían quebrantado mandamientos y en el proceso casi había destruido a su familia. Cuando cada uno de ellos finalmente pudo ver por entre la espesa bruma de la adicción y reconocer cuán infeliz se había vuelto su vida, así como cuánto estaban lastimando a sus seres queridos, comenzaron a cambiar. El proceso de arrepentimiento fue lento y en ocasiones doloroso, pero con la ayuda de líderes del sacerdocio, de familiares y de amigos fieles, regresaron. Comparto con ustedes parte del testimonio de esa hermana en cuanto al poder sanador del arrepentimiento. ¿Cómo puede uno cambiar de ser una de las ovejas perdidas y presa del pecado a la paz y felicidad que ahora sentimos? ¿Cómo ocurre eso? La respuesta es gracias a un evangelio perfecto, al Hijo perfecto y a su sacrificio por mí. Donde había tinieblas, ahora hay luz. Donde había desesperación y dolor, hay gozo y esperanza. Hemos sido infinitamente bendecidos por el cambio que solo puede ocurrir mediante el arrepentimiento hecho posible por la expiación de Jesucristo. Nuestro Salvador murió a fin de brindarnos a ustedes y a mí ese bendito don. A pesar del hecho de que el camino es difícil, la promesa es real. El Señor dijo a los que se arrepienten, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y no me acordaré más de ellos. A lo largo de nuestra vida tendremos que cultivar testimonios fuertes mediante el estudio de las Escrituras, la oración y la reflexión en cuanto a las verdades del Evangelio de Jesucristo. Cuando esté firmemente plantado nuestro testimonio del Evangelio del Salvador y de nuestro Padre Celestial, influirá en todo lo que hagamos. Testifico que todos somos hijos amados de nuestro Padre Celestial, enviados a la tierra en este momento y época con un propósito, y que se nos ha dado el sacerdocio de Dios para que podamos prestar servicio a los demás y llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Se nos ha mandado vivir la vida de manera que permanezcamos dignos de poseer ese sacerdocio. Mis hermanos, ruego que guardemos los mandamientos
Si lo hacemos, nos aguardan cosas gloriosas y maravillosas. Ruego que esa sea nuestra bendición. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Our dear Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la verdad que ha sido restaurada a esta tierra. Gracias por el sacerdocio que poseemos.
agradecidos por profetas vivientes y apóstoles. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha enseñado esta noche. Te rogamos que seamos obedientes a los mandamientos, que nuestra fe aumente y también nuestro testimonio, para que nuestra esperanza se fortalezca. Te agradecemos el sacrificio expiatorio de tu amado Hijo Jesucristo. Y es a causa de la fe que tenemos en Él que sentimos esperanza. Rogamos que al regresar lo hagamos con seguridad y que al sentarnos lado a lado como poseedores del sacerdocio de Melquisedec y de Aarón, que nos sirvamos el uno al otro, que nos fortalezcamos el uno al otro en este maravilloso Evangelio, y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.